Capítulo 1. El Príncipe de los Naipes, versión extendida. Ciudad de México, 1985. En el corazón de la bulliciosa capital mexicana, en una de las zonas más exclusivas y glamorosas de la ciudad, se encontraba el Casino Dorado, un elegante y lujoso establecimiento que albergaba en su interior algunos de los apostadores más ricos y audaces de todo el país. Entre las mesas de juego, la música suave, los cócteles refinados y la atmósfera cargada de adrenalina, un hombre destacaba por sobre los demás. Su nombre era Alejandro Cortés, pero era conocido simplemente como el Príncipe entre los habituales del casino. Alto, de porte elegante y mirada penetrante, Alejandro poseía un don natural para los juegos de azar que parecía rayar en lo sobrenatural. Desde que había puesto un pie en aquel casino, hacía ya varios años, se había ganado la reputación de ser el mejor jugador de la ciudad, capaz de leer las cartas y las intenciones de sus rivales con una precisión casi mágica. Alejandro había llegado al Casino Dorado por primera vez cuando aún era un joven inexperto, buscando probar suerte en las mesas de juego. En aquel entonces, apenas contaba con unos pocos pesos en el bolsillo, pero poseía una ambición y una determinación inquebrantables. Aquella noche, apostó todo lo que tenía en una partida de blackjack, con la esperanza de hacer crecer rápidamente su capital. Para su sorpresa, ganó mano tras mano, demostrando una habilidad innata para leer las cartas y anticipar los movimientos de sus oponentes. Los demás jugadores lo observaban con incredulidad y respeto, conscientes de que estaban ante la presencia de un verdadero genio del juego. Desde aquel día, Alejandro se convirtió en un habitual del Casino Dorado, pasando largas horas frente a las mesas, ganando una fortuna tras otra. Pronto, su reputación se extendió más allá de los límites del casino, llegando a oídos de los apostadores más experimentados de la ciudad. Todos querían jugar contra el Príncipe y medir sus habilidades contra las suyas. Alejandro, sin embargo, se mantenía imperturbable ante el creciente interés que despertaba. Disfrutaba del juego por sí mismo, de la emoción de la partida y del reto de enfrentarse a rivales cada vez más formidables. Poco a poco, fue acumulando una fortuna considerable, que le permitió abandonar su humilde trabajo y dedicarse por completo a su pasión por el juego. Aquella noche, como tantas otras, Alejandro había llegado al casino poco después de la medianoche, listo para poner a prueba sus habilidades. Se acomodó frente a la mesa de blackjack, pidió sus fichas y se dispuso a comenzar. Fue entonces cuando notó que un nuevo rostro se unía a la partida, un hombre que aparentaba ser un adinerado empresario, con la mirada llena de arrogancia y una sonrisa desafiante. «Buenas noches, caballeros», saludó el recién llegado con un marcado acento norteamericano. «Me llamo Jack Sullivan y vengo a probar suerte en esta mesa». Alejandro lo observó con detenimiento, intrigado por la presencia de aquel extranjero. Sullivan se sentó a su lado y le dirigió una mirada penetrante. «He oído hablar mucho de usted, el príncipe», dijo con una sonrisa ladina. «Dicen que es usted el mejor jugador de la ciudad. Me gustaría tener el honor de enfrentarme a usted esta noche». Alejandro no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su whisky y observó a Sullivan con una expresión impasible. «Será un placer, señor Sullivan», replicó finalmente, con voz grave y tranquila. La partida dio comienzo y desde los primeros minutos, quedó claro que aquel norteamericano no era en absoluto un jugador amateur. Movía las fichas con destreza, tomaba decisiones rápidas y acertadas, y parecía tener un ojo experimentado para leer las cartas. Alejandro, sin embargo, no se inmutaba. Observaba cada uno de los movimientos de Sullivan con total calma, esperando el momento oportuno para atacar. Conforme los minutos pasaban, la tensión en la mesa iba en aumento. Los demás jugadores observaban el duelo con fascinación, conscientes de que estaban presenciando algo excepcional. Finalmente, llegó el momento decisivo. Alejandro tenía una jugada que le aseguraba la victoria, pero Sullivan respondió con una arriesgada movida que parecía destinada al fracaso. Sin embargo, para asombro de todos, las cartas de Sullivan dieron el resultado esperado y ganó la mano. Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto, mientras el norteamericano le dedicaba una sonrisa triunfal.
veo que su reputación está bien merecida, el príncipe, dijo Sullivan con satisfacción. Pero déjeme decirle que esta noche he encontrado a mi rival más digno. Alejandro no respondió de inmediato. Observó a Sullivan con una mirada pensativa, preguntándose qué clase de hombre era aquel extranjero que había logrado vencerlo en su propio juego. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. La noche es joven, señor Sullivan, dijo en un tono enigmático. Aún tenemos mucho juego por delante. Y así, el duelo entre el legendario príncipe de los naipes y el desafiante norteamericano dio comienzo, marcando el inicio de una trama que iba a sacudir los cimientos del mundo del juego en México. La partida se prolongó durante horas, con ambos jugadores demostrando una habilidad y una estrategia sin igual. Alejandro se sorprendía cada vez más de la destreza de Sullivan, que parecía poder anticipar y contrarrestar cada una de sus jugadas. Por su parte, el norteamericano se veía intrigado y fascinado por la maestría de su rival, que lo empujaba al límite una y otra vez. Finalmente, en un momento de tensión palpable, Alejandro hizo una jugada maestra que parecía asegurarle la victoria. Sullivan, sin embargo, respondió con una arriesgada movida que dejó a todos los presentes conteniendo la respiración. Las cartas cayeron una a una, hasta que finalmente, para asombro de todos, Sullivan se alzó con el triunfo. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa, mientras Alejandro observaba a su rival con una mezcla de incredulidad y admiración. Sullivan, por su parte, le dedicó una sonrisa triunfal. Veo que su reputación está bien merecida, el príncipe, dijo el norteamericano, en un tono lleno de satisfacción. Pero déjeme decirle que esta noche he encontrado a mi rival más digno. Alejandro no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su whisky, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. La noche es joven, señor Sullivan, dijo en un tono enigmático. Aún tenemos mucho juego por delante. Y así, el duelo entre el legendario príncipe de los naipes y el desafiante norteamericano dio comienzo, marcando el inicio de una trama que iba a sacudir los cimientos del mundo del juego en México. Alejandro observó a Sullivan durante unos instantes, intrigado por aquel hombre que parecía haber logrado lo imposible, vencerlo en su propio juego. ¿Quién era realmente aquel extranjero? ¿De dónde venía y qué lo había llevado a buscar fortuna en el Casino Dorado de la Ciudad de México? Mientras se hacía estas preguntas, Alejandro no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad. Algo le decía que aquel encuentro casual iba a marcar un antes y un después en su vida, y que juntos, él y Sullivan, estaban destinados a embarcarse en una aventura que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Sin apartar la mirada de su rival, Alejandro se acomodó en su asiento y se preparó para la siguiente mano. Fuera lo que fuese lo que les deparaba el futuro, de una cosa estaba seguro, iba a ser un viaje apasionante. Capítulo 2. La trampa. Habían pasado apenas unas semanas desde el fatídico encuentro entre Alejandro, el príncipe, Cortés y el enigmático Jack Sullivan en el Casino Dorado de la Ciudad de México, y la ciudad entera parecía estar al tanto de aquel duelo épico entre los dos jugadores más brillantes que se habían cruzado en las mesas de juego. La fama de Alejandro como el mejor jugador de la ciudad ya era bien conocida, pero ahora su leyenda había alcanzado nuevas alturas tras haber encontrado en Sullivan a un rival a su altura. Los apostadores más acaudalados de la capital ansiaban presenciar un nuevo enfrentamiento entre estos dos maestros del juego, y el Casino Dorado se había convertido en el epicentro de toda la emoción y la expectación. Alejandro, por su parte, no podía dejar de pensar en aquel norteamericano que lo había derrotado tan inesperadamente. ¿Quién era realmente Jack Sullivan? ¿De dónde venía y cómo había llegado a desarrollar semejante habilidad para los juegos de azar? Esas preguntas lo habían estado carcomiendo desde aquella noche, impidiéndole concentrarse por completo en sus partidas. Una tarde, mientras Alejandro disfrutaba de un whisky en la barra del casino, divisó a lo lejos la figura imponente de Sullivan acercándose hacia él. El norteamericano le dedicó una sonrisa y se sentó a su lado, ordenando un cóctel.
El príncipe saludó Sullivan en un tono casual. Me alegra encontrarlo aquí. Llevo días buscándolo. Alejandro lo miró con cautela, sin saber muy bien qué esperar de aquel encuentro. ¿A qué se debe el honor, señor Sullivan?, preguntó en tono neutro. Verá, he estado pensando mucho en nuestra última partida, dijo Sullivan, dando un sorbo a su bebida. Fue una experiencia verdaderamente memorable, ¿no cree? Pocas veces he tenido la oportunidad de enfrentarme a un rival tan formidable como usted. Alejandro asintió en silencio, esperando a que Sullivan continuara. Y precisamente por eso, he venido a proponerle algo, prosiguió el norteamericano, con una mirada llena de determinación. Me gustaría tener la oportunidad de volver a jugar contra usted. Pero esta vez, en un entorno más privado. Alejandro frunció el ceño, intrigado por la propuesta de Sullivan. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó. Me refiero a un juego a puerta cerrada, solo usted y yo, explicó Sullivan, inclinándose hacia él. Sin testigos, sin presiones, solo dos hombres enfrentándose en una partida épica. ¿Qué le parece? Alejandro se tomó unos instantes para considerar la oferta. Por un lado, la idea de volver a medirse con Sullivan en una partida 1-1 le resultaba sumamente tentadora. Pero por otro, algo en la actitud del norteamericano le generaba cierta desconfianza. ¿Y qué ganaría yo con eso?, preguntó finalmente. Sullivan esbozó una sonrisa astuta. Bueno, además de la emoción de enfrentarse al mejor jugador de la ciudad, respondió, le ofrezco una recompensa sustancial. Si logra vencerme, le prometo una cantidad de dinero que lo dejaría para siempre libre de preocupaciones económicas. Alejandro lo miró con escepticismo. ¿Y si soy yo quien resulta derrotado?, inquirió. Entonces, mi querido príncipe, deberá aceptar una pequeña comisión por sus servicios, dijo Sullivan, guiñándole un ojo. Digamos, un 10% de todo lo que yo gane en nuestro juego privado. Alejandro reflexionó sobre la propuesta durante unos instantes. Por un lado, la recompensa económica era tentadora, y la posibilidad de enfrentarse de nuevo a Sullivan lo emocionaba. Pero, por otro lado, algo en todo aquello no le terminaba de convencer. ¿Y por qué debería confiar en usted, señor Sullivan?, preguntó, escudriñando al norteamericano con la mirada. ¿Qué garantía tengo de que no intentará engañarme? Sullivan soltó una carcajada. Querido amigo, ¿acaso no soy yo quien está poniendo el dinero sobre la mesa?, respondió, con una sonrisa confiada. Además, ¿qué mejor garantía puede tener que enfrentarse al mejor jugador de la ciudad? Alejandro lo meditó unos instantes más, sopesando cuidadosamente los pros y los contras. Finalmente, asintió con la cabeza. De acuerdo, señor Sullivan, dijo, esbozando una sonrisa enigmática. Acepto su desafío. Sullivan le devolvió la sonrisa, visiblemente complacido. Excelente, el príncipe. Sabía que no se resistiría a una oportunidad como esta, dijo, levantando su copa en un brindis. Que comience el juego. Y así, Alejandro y Sullivan sellaron el trato que los llevaría a una partida clandestina, lejos de los ojos curiosos del Casino Dorado y de todo el mundo que había estado esperando con ansias un nuevo enfrentamiento entre estos dos maestros del juego. La noche del encuentro, Alejandro se dirigió a un elegante apartamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde Sullivan lo estaba esperando. El norteamericano lo recibió con una sonrisa amplia y lo condujo hasta una habitación privada, donde una mesa de juego los aguardaba. Bienvenido, mi querido amigo, dijo Sullivan, acomodándose en su silla. Espero que esté listo para una partida que recordará por el resto de su vida. Alejandro observó la habitación con cautela, sin poder evitar sentir una punzada de inquietud. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado cuidadosamente preparado. ¿Puedo preguntar de dónde proviene el dinero que está apostando esta noche, señor Sullivan?, inquirió, mirando al norteamericano con suspicacia. Sullivan soltó una carcajada.
Oh, vamos, el príncipe, no me diga que duda de mi honorabilidad, dijo, con un gesto teatral. Este dinero proviene de mis negocios en Estados Unidos. Nada ilegal, se lo aseguro. Alejandro lo observó en silencio, sin terminar de convencerse. Pero finalmente, decidió dejar a un lado sus sospechas y centrarse en el juego. Después de todo, era la oportunidad que había estado esperando, enfrentarse a Sullivan en una partida 1-1, sin interferencias ni distracciones. Así pues, Alejandro se acomodó frente a la mesa, tomó las cartas en sus manos y se preparó para la batalla. Sullivan, por su parte, parecía irradiar confianza y emoción, como si ya tuviera la victoria asegurada. La partida comenzó con una tensión palpable en el ambiente. Ambos jugadores se observaban con una mezcla de respeto y determinación, midiendo cuidadosamente cada uno de sus movimientos. A medida que las manos se sucedían, Alejandro comenzó a notar pequeños detalles que le resultaban inquietantes: la forma en que Sullivan manejaba las fichas, la rapidez de sus decisiones, la seguridad con la que apostaba. Poco a poco, una sospecha fue tomando forma en la mente de Alejandro. ¿Podría ser que Sullivan lo hubiera estado engañando todo este tiempo? ¿Qué tal si su derrota en el Casino Dorado había sido, en realidad, una elaborada trampa? Alejandro se esforzó por mantener la calma y concentrarse en el juego, pero la desconfianza iba creciendo en su interior. Finalmente, en un momento crucial de la partida, decidió arriesgarlo todo y realizar una jugada audaz que revelaría la verdad. Y en efecto, su sospecha se confirmó: Sullivan había estado haciendo trampa todo el tiempo. Alejandro lo confrontó, furioso, exigiendo una explicación. El norteamericano, sin perder la compostura, admitió sus actos y reveló que todo había sido una elaborada trampa para robarle una fortuna. Alejandro, desconcertado y desilusionado, no pudo más que maldecir su propia ingenuidad. Había caído víctima de la astucia de Sullivan, quien había demostrado ser un jugador aún más hábil de lo que parecía. Pero lejos de rendirse, Alejandro se juró a sí mismo que se vengaría de aquel engaño. Había sido humillado y despojado de una importante suma de dinero, pero no iba a permitir que Sullivan se saliera con la suya. Ahora, más que nunca, estaba decidido a desenmascarar al norteamericano y hacer que pagara por su traición. Con ese pensamiento en mente, Alejandro se levantó de la mesa, miró a Sullivan con una expresión de furia contenida y se dirigió hacia la puerta. Sabía que se avecinaba una guerra, pero esta vez, el príncipe estaba decidido a ganar. Capítulo 3. Un imperio nace. Habían pasado varios meses desde aquel fatídico encuentro entre Alejandro, el príncipe, Cortés y el engañoso Jack Sullivan en el apartamento privado. Aquel día, Alejandro había sido víctima de una elaborada trampa que le había costado una importante suma de dinero, dejándolo furioso y humillado. Pero lejos de rendirse, Alejandro se había jurado a sí mismo que se vengaría de Sullivan y que desenmascararía su engaño. Sabía que se avecinaba una guerra, pero esta vez, el legendario príncipe de los naipes estaba decidido a salir victorioso. Durante semanas, Alejandro se sumergió en una exhaustiva investigación, recopilando toda la información que pudo encontrar sobre el pasado y los negocios de Sullivan. Poco a poco, fue desvelando un panorama mucho más turbio de lo que había imaginado. Resultó que Sullivan no era solo un experto jugador de casino, sino también un hábil estafador que había sido expulsado de varios establecimientos de juego en Estados Unidos por sus prácticas fraudulentas. Alejandro también descubrió que el dinero que Sullivan había apostado en aquella fatídica partida provenía de actividades ilícitas, probablemente relacionadas con el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Armado con esta información, Alejandro supo que había llegado el momento de actuar. Pero no quería simplemente vengarse de Sullivan, quería destruirlo por completo, arrebatarle todo lo que había construido y hundirlo en la ruina. Así pues, Alejandro comenzó a trazar un plan meticuloso, trazando cada uno de los pasos que lo llevarían a la victoria final. Primero, decidió utilizar su propio capital para abrir un nuevo casino, uno que superaría en lujo y exclusividad al Casino Dorado donde había sido engañado.
Luego, se dedicó a reclutar un equipo de expertos en seguridad y juegos de azar, asegurándose de que su nuevo establecimiento estuviera blindado contra cualquier intento de fraude o manipulación. Finalmente, una vez que todo estuvo listo, Alejandro se puso en contacto con Sullivan, desafiándolo a una nueva partida, esta vez en su propio terreno. El norteamericano, confiado en su habilidad y creyendo que Alejandro había aprendido la lección, aceptó el reto sin dudar. Así, en una noche cargada de tensión y expectativa, el duelo entre los dos maestros del juego tuvo lugar en el recién inaugurado Casino Palacio, la nueva joya de la corona de Alejandro Cortés. Y esta vez, el príncipe no iba a dejarse engañar. Desde el momento en que Sullivan pisó el elegante establecimiento, Alejandro notó que algo no encajaba. El norteamericano parecía ligeramente tenso, y sus movimientos en la mesa eran más cautelosos de lo habitual. Alejandro sonrió para sus adentros, sabiendo que su rival había caído en la trampa que tan cuidadosamente había preparado. La partida se desarrolló con una intensidad abrumadora, con ambos hombres dando el máximo de sí mismos en un intento por ganar la mano. Pero esta vez, Alejandro estaba un paso por delante. Había previsto cada una de las maniobras de Sullivan, anticipando sus movimientos y contraatacando con una precisión que dejaba al norteamericano cada vez más desconcertado. Finalmente, en un momento decisivo, Alejandro hizo una jugada maestra que expuso por completo el engaño de Sullivan. Ante la mirada atónita de los presentes, el norteamericano fue obligado a admitir su derrota y sus prácticas fraudulentas. La humillación de Sullivan fue total, y Alejandro se encargó de que su caída fuera estrepitosa. Utilizando la información que había recopilado, hizo público el historial delictivo de Sullivan, arruinando su reputación y cerrando todas las puertas que aún le quedaban abiertas en el mundo del juego. Mientras Sullivan veía cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor, Alejandro se alzaba como el vencedor indiscutible, consolidando su posición como el mejor jugador de la ciudad y ganándose el respeto y la admiración de todos los apostadores. Pero Alejandro no se conformó con eso. Decidido a aprovechar su victoria, se propuso dar un paso más allá y convertir su triunfo en algo aún más grandioso. Así pues, utilizando la considerable fortuna que había acumulado a lo largo de los años, Alejandro se embarcó en un ambicioso proyecto, la creación de su propio casino. El Casino Palacio, como lo bautizó, sería un establecimiento de lujo y exclusividad, diseñado para atraer a la élite del juego en México. Alejandro se rodeó de los mejores expertos en seguridad y gestión de casinos, asegurándose de que su nuevo negocio estuviera a salvo de cualquier intento de fraude o manipulación. Durante meses, Alejandro se dedicó a la supervisión de cada detalle del Casino Palacio, desde la decoración y el mobiliario hasta la contratación del personal y la implementación de los más avanzados sistemas de seguridad. Su atención a los detalles era obsesiva, y su determinación inquebrantable. Quería que su establecimiento fuera el mejor de la ciudad, y no iba a escatimar esfuerzos para lograrlo. Finalmente, llegó el día de la inauguración del Casino Palacio, y Alejandro se sintió más orgulloso que nunca. Observando el elegante salón de juegos, las mesas cubiertas de ficha brillantes y la afluencia de invitados de la alta sociedad, supo que su sueño se había hecho realidad. Pero su triunfo no se limitaba solo a la apertura del casino. Alejandro había logrado algo aún más importante, había derrotado a Jack Sullivan, arrebatándole su poder y su influencia en el mundo del juego. Ahora, él era el amo indiscutible, el príncipe, que gobernaba sobre este imperio de naipes y apuestas. Y mientras los invitados disfrutaban de la fiesta de inauguración, Alejandro se permitió esbozar una sonrisa satisfecha. Después de todo lo que había pasado, finalmente había logrado encontrar su verdadero lugar en el mundo, como el dueño y señor del Casino Palacio, el hombre que había construido su propio imperio a partir de las cenizas de la derrota. A partir de ese momento, la fama de Alejandro Cortés, el legendario príncipe de los naipes, se extendió más allá de las fronteras de México. Su nuevo casino se convirtió en un imán para los apostadores más acaudalados del país y de todo el mundo, y pronto se vio envuelto en una espiral de éxito y reconocimiento. Pero Alejandro no se conformó con eso. Decidido a consolidar su posición y a expandir aún más su imperio, comenzó a buscar nuevas oportunidades de negocio más allá de las fronteras de México.
Y fue entonces cuando su mirada se posó en un mercado tan tentador como desafiante, los Estados Unidos. Capítulo 4. Alianzas peligrosas. El éxito del Casino Palacio, la joya de la corona de Alejandro, el príncipe Cortés, no pasó desapercibido para muchos en la escena del juego en México. La reputación del legendario jugador como el mejor de la ciudad, y ahora como un empresario astuto y ambicioso, se extendía rápidamente por todo el país. Pronto, Alejandro comenzó a recibir todo tipo de propuestas e invitaciones, desde asociaciones con otros casinos hasta ofertas para abrir nuevos establecimientos en diferentes ciudades. Pero Alejandro no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente. Sabía que en el mundo del juego, la competencia podía ser despiadada, y que tenía que proteger celosamente su imperio. Fue entonces cuando surgió una oportunidad que Alejandro no pudo ignorar. Un poderoso cártel de la delincuencia organizada, con intereses en el lavado de dinero a través de las casas de apuestas, se acercó a él con una propuesta tentadora. Se ofrecían a brindarle protección a cambio de una parte de los beneficios del Casino Palacio. Alejandro sabía que aceptar esa oferta sería como vender su alma al diablo. Pero también entendía que negarse podría poner en peligro no solo su negocio, sino también su vida. Después de todo, aquellos hombres no eran conocidos por su benevolencia. Tras reflexionar detenidamente sobre las implicaciones de tal alianza, Alejandro finalmente accedió a los términos del cártel. Aunque le costaba tragar su orgullo y su sentido de la justicia, comprendía que era la única forma de garantizar la seguridad y la prosperidad a largo plazo de su imperio. Así, Alejandro se embarcó en una peligrosa asociación con la delincuencia organizada, convirtiéndose en un jugador clave en la compleja red de lavado de dinero y apuestas ilegales que se tejía a la sombra del mundo del juego. A partir de ese momento, Alejandro tuvo que aprender a navegar en aguas cada vez más turbulentas. Tenía que mantener un delicado equilibrio entre satisfacer las exigencias del cártel y preservar la imagen y la integridad de su casino. Cualquier desliz, cualquier error, podría ser fatal. Pero Alejandro era un hombre acostumbrado a los desafíos. Había llegado demasiado lejos para permitir que nada ni nadie le arrebatara lo que había construido con tanto esfuerzo. Así pues, se sumergió en un juego de poder y manipulación, utilizando su agudo ingenio y su dominio de los juegos de azar para mantenerse un paso por delante de sus peligrosos socios. Poco a poco, Alejandro fue tejiendo una red de contactos y aliados dentro del mundo del crimen organizado, aprendiendo a negociar, a chantajear y a intimidar cuando era necesario. Se convirtió en un maestro de la diplomacia criminal, capaz de mantener a raya a los miembros del cártel mientras seguía expandiendo su imperio. Pero a medida que su poder y su influencia crecían, Alejandro también se vio obligado a lidiar con una nueva amenaza, la envidia y los celos de aquellos que veían en él a un rival a batir. Otros casinos y empresarios del juego, tanto legales como ilegales, comenzaron a ver al Casino Palacio como un objetivo a derribar. Alejandro tuvo que redoblar sus esfuerzos de seguridad y contraespionaje, contratando a los mejores equipos de guardaespaldas y detectives privados para proteger su imperio. Además, no dudó en utilizar métodos más agresivos cuando fue necesario, llegando incluso a recurrir a la intimidación y la violencia para mantener a raya a sus enemigos. En medio de este tenso y peligroso panorama, Alejandro se vio obligado a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Sabía que su alianza con el cártel lo estaba convirtiendo en parte de un sistema corrupto y criminal, algo que iba en contra de sus principios. Pero, al mismo tiempo, entendía que romper esos lazos podría poner en riesgo todo lo que había construido. Finalmente, después de largas noches de insomnio y reflexión, Alejandro tomó una determinación: mantendría su asociación con el cártel, pero trataría de minimizar su participación en las actividades ilegales tanto como fuera posible. Utilizaría su influencia y su inteligencia para mantener a raya a los miembros del cártel, evitando involucrarse directamente en los negocios sucios. Fue una decisión que le costó mucho, pero Alejandro estaba convencido de que era la única forma de preservar su imperio y proteger a quienes dependían de él. Con ese firme propósito en mente, se dispuso a enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que la batalla sería ardua y que nunca podría bajar la guardia. Mientras tanto, en las sombras, los enemigos de Alejandro acechaban,
esperando el momento oportuno para atacar. Sabían que el príncipe era un adversario formidable, pero también que su alianza con el cártel lo hacía vulnerable. Y estaban dispuestos a aprovechar esa debilidad para derribarlo y apropiarse de su imperio. La guerra había comenzado, y Alejandro Cortés tendría que utilizar todas sus habilidades y recursos para sobrevivir a ella. Pero él no era un hombre que se rindiera fácilmente. Había llegado demasiado lejos para dejar que nada ni nadie le arrebatara lo que había construido con tanto esfuerzo. Y así, con la determinación de un guerrero y la astucia de un maestro del juego, Alejandro se preparó para enfrentar a sus enemigos, dispuesto a defender su reino de naipes y apuestas a toda costa. Capítulo 5. Sueños estadounidenses. Habían pasado varios años desde que Alejandro, el príncipe, Cortés inaugurara el suntuoso Casino Palacio en la Ciudad de México, y en ese tiempo, su imperio había crecido y prosperado de manera exponencial. Gracias a su ingenio, su habilidad en los juegos de azar y su astuta administración, Alejandro había logrado convertir su casino en el más exclusivo y prestigioso de todo el país. Personas de la más alta sociedad, empresarios, políticos y celebridades acudían en masa al Casino Palacio para probar suerte en sus mesas de juego y disfrutar de su elegante ambiente. Pero Alejandro no se conformaba con ser el rey indiscutible del juego en México. Tenía la mirada puesta en un horizonte mucho más amplio, los Estados Unidos. Sabía que aquel era un mercado inmenso y lleno de oportunidades, y estaba decidido a expandir su imperio más allá de las fronteras nacionales. Así pues, Alejandro se sumergió en un intenso periodo de planificación y preparación. Estudió a fondo el mercado estadounidense, analizó la competencia, trazó estrategias y buscó los socios adecuados que pudieran ayudarlo a concretar sus ambiciosos planes. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, Alejandro se sintió listo para dar el salto. Con una parte importante de su fortuna personal y con la ayuda de un grupo de inversionistas mexicanos de confianza, se lanzó a la aventura de abrir su primer casino en los Estados Unidos. El lugar elegido fue la pujante ciudad de Las Vegas, el epicentro del juego y el entretenimiento en Norteamérica. Alejandro sabía que allí tendría que enfrentar una competencia feroz, pero confiaba en que su experiencia, su habilidad y su visión para los negocios le permitirían destacar entre la multitud. Así, con gran fanfarria y expectación, nació el Casino Palacio Las Vegas, una réplica a mayor escala de su emblema en México. Alejandro se encargó personalmente de supervisar cada detalle de la construcción y la ambientación, asegurándose de que el nuevo establecimiento reflejara a la perfección la elegancia y el lujo que habían convertido al Casino Palacio de México en un ícono. La inauguración del casino en Las Vegas fue un acontecimiento que acaparó la atención de la prensa y de la alta sociedad estadounidense. Alejandro, vestido con su mejor traje a medida y radiante de confianza, dio la bienvenida a los invitados y les prometió una experiencia de juego y entretenimiento sin igual. Y así fue. El Casino Palacio Las Vegas se convirtió rápidamente en uno de los lugares más exclusivos y codiciados de la ciudad. Sus mesas de juego, sus espectáculos de primer nivel y sus lujosos servicios atraían a una clientela dispuesta a gastar sin límites en busca de emociones fuertes y glamour. Alejandro, que había asumido personalmente la dirección del casino, se dedicó a supervisar cada aspecto del negocio con su característico nivel de exigencia. Nada podía escapar a su atención, desde la seguridad y la formación del personal hasta la organización de eventos y la selección de los mejores proveedores. Su obsesión por la perfección era legendaria. Pero no solo eso. Alejandro también se encargó de tejer una intrincada red de contactos y alianzas en el mundo del juego en Las Vegas, forjando relaciones con otros empresarios, políticos influyentes y miembros de la alta sociedad. Su objetivo era asegurarse de que el Casino Palacio Las Vegas no solo fuera el mejor, sino también el más protegido y respaldado. Y fue justamente en medio de esa dinámica de expansión y consolidación que Alejandro conoció a una mujer que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Su nombre era Isabela, y era la hija de uno de los empresarios más poderosos de Las Vegas, dueño de varios hoteles y casinos de alto nivel. Alejandro la vio por primera vez en una gala benéfica organizada en el Casino Palacio, y quedó cautivado por su belleza, su elegancia y su inteligencia. Isabela, por su parte,
también quedó impresionada por la figura imponente y carismática de Alejandro. Intrigada por el hombre detrás del exitoso casino, se acercó a él y entablaron una apasionada conversación que pronto se convirtió en el inicio de una relación. Alejandro, que siempre se había mantenido enfocado en sus negocios y en su ambición de poder, se vio sorprendido por la intensidad de sus sentimientos hacia Isabela. Era como si ella hubiera despertado en él una parte de sí mismo que creía perdida o inexistente. Poco a poco, Alejandro fue dejándose llevar por esa nueva faceta de su vida. Pasaba cada vez más tiempo con Isabela, compartiendo intereses, sueños y confidencias. Ella lo había cautivado por completo, convirtiéndose en su compañera, su confidente y, finalmente, su amante. Pero incluso en medio de esa relación apasionada, Alejandro no podía olvidar por completo sus ambiciones y sus responsabilidades. Sabía que, si quería mantener su imperio en pie y continuar con sus planes de expansión, tendría que mantener un delicado equilibrio entre su vida personal y sus negocios. Así pues, Alejandro se esforzó por dedicar el tiempo y la atención necesarios a Isabela, sin descuidar la gestión y el desarrollo del Casino Palacio Las Vegas. Dividía su tiempo entre pasar momentos íntimos con ella y supervisar cada aspecto de su negocio, asegurándose de que nada escapara a su control. Pero poco a poco, Alejandro comenzó a darse cuenta de que mantener ese equilibrio era cada vez más difícil. Los negocios demandaban cada vez más de su atención, y Isabela, consciente de ello, empezaba a sentirse desplazada y frustrada. Finalmente, en una noche cargada de tensión y emociones, Alejandro y Isabela tuvieron una acalorada discusión que puso al descubierto las grietas en su relación. Isabela le recriminó que su ambición y su obsesión por el poder eran más importantes para él que ella, y Alejandro, herido y a la defensiva, se vio obligado a reconocer que quizás tenía razón. Fue un momento de profunda reflexión para Alejandro. Por primera vez desde que había iniciado su ascenso al éxito, se cuestionó si realmente valía la pena sacrificarlo todo por su imperio de casinos. ¿Acaso no había llegado el momento de poner un poco de equilibrio en su vida? Pero justo cuando Alejandro se planteaba esa pregunta, un suceso inesperado vino a sacudir los cimientos de su mundo. Capítulo 6. Traición y venganza. La discusión entre Alejandro, el príncipe, Cortés e Isabela había abierto una brecha en su relación, sacudiendo los cimientos de la aparentemente perfecta vida del magnate del juego. Por primera vez, Alejandro se cuestionaba si realmente valía la pena sacrificarlo todo por la expansión de su imperio de casinos. Pero justo cuando se planteaba esa pregunta, un suceso inesperado vino a sacudir aún más los cimientos de su mundo. Mientras Alejandro lidiaba con sus dilemas personales, recibió una alarmante noticia desde México: el Casino Palacio, la joya de su corona, había sido objeto de un audaz asalto. Un grupo de hombres armados había irrumpido en el establecimiento, robando una enorme cantidad de dinero y sembrando el caos y el pánico entre los clientes. Alejandro, horrorizado y furioso, voló de inmediato a Ciudad de México para evaluar los daños y supervisar la investigación. Pero lo que descubrió lo dejó completamente descolocado: el asalto había sido orquestado por nada menos que su socio y mano derecha en el casino, un hombre en el que Alejandro había confiado ciegamente. Indignado y traicionado, Alejandro se lanzó a una búsqueda implacable de respuestas. Utilizando todos los recursos a su disposición, comenzó a desenterrar la verdad detrás de aquel audaz robo, y pronto se dio cuenta de que la traición se extendía mucho más allá de su casino. Resultó que su socio, en complicidad con un grupo de delincuentes, había estado desviando fondos del Casino Palacio durante meses, enriqueciéndose a espaldas de Alejandro. Pero eso no era todo. También se había aliado con varios de los competidores de Alejandro, compartiendo información confidencial y ayudándolos a socavar su imperio. Alejandro, herido en lo más profundo de su orgullo y su confianza, no podía creer que hubiera sido tan ciego ante la maquinación que se tejía a su alrededor. Su socio, a quien consideraba una persona de absoluta lealtad, lo había traicionado de la peor manera posible. Pero Alejandro no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Una vez que tuvo todas las piezas del rompecabezas, su mente comenzó a maquinar un plan de venganza que haría temblar a sus enemigos hasta la médula. Primero, se dedicó a asegurar el Casino Palacio,
reforzando la seguridad y despidiendo a todos aquellos que pudieran estar involucrados en la trama. Luego, comenzó a recopilar pruebas y a tejer una intrincada red de informantes que le permitieran seguir los pasos de su socio traidor y de sus cómplices. Paralelamente, Alejandro se concentró en proteger su segundo bastión, el Casino Palacio de Las Vegas. Sabía que sus enemigos no se detendrían ante nada para intentar derribarlo, así que reforzó la vigilancia y las medidas de seguridad, preparándose para cualquier eventualidad. Pero su plan de venganza iba mucho más allá de la mera protección de sus casinos. Alejandro estaba decidido a hundir a sus enemigos de una vez por todas, arrebatándoles todo lo que habían construido y devolviéndoles el golpe con creces. Así, con una paciencia y una determinación inquebrantables, Alejandro comenzó a mover los hilos en las sombras, tejiendo una trama tan compleja como mortífera. Utilizó sus contactos, su influencia y su dinero para desestabilizar a sus rivales, desmantelando sus redes de corrupción y exponiendo sus actividades ilegales. Uno a uno, los competidores de Alejandro fueron cayendo, víctimas de su implacable y meticuloso plan de venganza. Algunos fueron encarcelados, otros perdieron sus negocios y fortunas, y unos cuantos más tuvieron que huir del país para escapar de la justicia. Pero el golpe más devastador lo reservó Alejandro para su socio traidor. Después de meses de investigación y de recopilar pruebas, logró atraparlo en una red de delitos que lo envió directo a la cárcel por un largo periodo. Pero Alejandro no se conformó con eso, también se aseguró de que el hombre perdiera todo lo que había construido, desde sus propiedades hasta sus cuentas bancarias. La caída de su socio fue un espectáculo público, y Alejandro se encargó de que todo el mundo conociera los detalles de su traición y su castigo. Quería que sirviera de ejemplo a cualquiera que osara desafiar su poder y su dominio en el mundo del juego. Mientras sus enemigos caían uno a uno, Alejandro se sumergía cada vez más en un estado de obsesión y paranoia. Desconfiaba de todos a su alrededor, temeroso de que pudieran traicionarlo como lo había hecho su antiguo socio. Se volvió más cauteloso, más frío y más implacable en sus decisiones. Y es que, en el fondo, Alejandro sabía que la guerra que había desatado iba mucho más allá de la simple recuperación de su territorio. Era una lucha por su propia supervivencia, por mantener el control sobre un imperio que se había convertido en la principal razón de su existencia. Cada vez más aislado y desconfiado, Alejandro comenzó a descuidar otros aspectos de su vida, como su relación con Isabela. La distancia y la tensión entre ellos se hicieron cada vez más evidentes, y Alejandro se vio incapaz de encontrar el equilibrio entre sus ambiciones y sus sentimientos. Finalmente, en un momento de crisis, Isabela le dio un ultimátum: era ella o su obsesión por el poder. Alejandro se vio forzado a elegir, y para sorpresa de ambos, optó por continuar con su guerra particular contra sus enemigos. Isabela, devastada y desilusionada, lo abandonó, dejando a Alejandro solo y sumido en la amargura. Mientras veía cómo su relación se desmoronaba, el magnate del juego se dio cuenta de que quizás había ido demasiado lejos en su sed de venganza, sacrificando todo lo que realmente importaba. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Alejandro estaba atrapado en una espiral de violencia y destrucción, y sabía que no podría detenerse hasta haber aplastado a todos sus rivales. Su imperio y su orgullo estaban en juego, y no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Así pues, con el corazón herido y la mente nublada por la obsesión, Alejandro se preparó para el golpe final, decidido a acabar de una vez por todas con aquellos que habían osado desafiar su dominio. La batalla final se avecinaba, y el príncipe estaba dispuesto a hacerlo todo para salir victorioso, sin importar el precio que tuviera que pagar. Capítulo 7. El golpe final. Semanas después da violenta confrontación con seus rivais na cidade do México, el príncipe encontrábase sentado en seu elegante escritorio, profundamente inmerso en reflexões sobre os próximos pasos a serem tomados. Había conseguido manter seu imperio de jogos a flote, mas a um custo muito alto. A violencia e o derramamento de sangue dos últimos meses pesaban cada vez más en sua conciencia. Convocou seus principais associados e colaboradores de confiança para uma reunião decisiva.
Era hora de tomar una escola crucial que determinaría o futuro de seu negocio. Mas amigos, convoquei voces aqui porque chegou o momento de dar o golpe final en nossos inimigos. Suportamos demais os ataques e ameacas por un nosso imperio. Já é hora de eliminá-los de uma vez por todas. Os homens escutaram atentamente enquanto el príncipe expuna seu plano meticuloso. Eles aproveitaria uma das festas de gala em dos casinos rivais para se infiltrar e acabar como os líderes da organização criminosa que os ameacaba. É se aí que esta será uma operação extremamente arriscada. Mas não use única oportunidade de garantir a sobrevivência e o crescimento de nosso negócio. Está comigo até o final? Por seus colaboradores mais próximos a sentir a com determinação. Sabiam que o futuro do imperio de jogos que haviam construído juntos estava em jogo. Não havia espaço para erro. Nas semanas seguintes, el príncipe e sua equipe trabalharam incansavelmente para ultimar todos os detalhes da operação. Precisavam ser precisos e eficientes para ter sucesso. Revisaram minuciosamente os planos do casino rival, estudaram os padrões de segurança e treinaram exaustivamente os homens que executariam o plano. Finalmente, chegou o dia marcado. Os agentes de confiança de El Príncipe se infiltraram sigilosamente entre os convidados da luxuosa festa no casino inimigo. Quando os el foi dado, agiram com rapidez e eficácia, neutralizando os principais líderes da organização criminosa. A operação foi éxito total. Os inimigos de El Príncipe foram desmantelados e seu império ficou assegurado. Mas enquanto observava os corpos inertes de seus rivais, o príncipe não pôde evitar sentir o profundo pesar. A que preço ele havia conseguido manter seu domínio? Valeria a pena toda aquela violência e derramamento de sangue? Por primeira vez, el príncipe comenzó a questionar seriamente se havia escolhido o caminho certo. Sua sede de poder e seu anseio por expandir seu negocio o haviam levado a cometer atos cada vez mais brutais. Ele havia perdido de vista o verdadeiro significado da felicidade e do sucesso. Absorto en suas reflexões, el príncipe sabia que nada seria o mesmo após aquele golpe definitivo. Seu império estava a salvo, mas sua consciência não estaria mais. Agora teria que enfrentar os fantasmas de seu passado e decidir se realmente queria continuar por esse caminho de violência e traição. Aquela noite, enquanto bebia sozinho em seu escritório, as dúvidas e arrependimentos consumiam a mente de El Príncipe. Ele havia construído o verdadeiro império, mas a que custo? Será que tudo valera a pena? Ou será que seu desejo insaciável de poder e riqueza o havia cegado para o que realmente importava? Incapaz de encontrar respostas, el príncipe se viu diante de uma encruzilhada. Teria que tomar uma decisão que afetaria não apenas seu próprio destino, mas também o futuro de todo o seu império. E não havia mais volta. Ele precisava encontrar coragem para encarar seus demônios e escolher o caminho certo, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo o que havia conquistado. Capítulo 8. El legado. Han pasado varios años desde que el príncipe dio el golpe definitivo que aseguró el dominio de su imperio de juego. Su negocio se ha expandido aún más, abarcando no solo México, sino extendiéndose también a los Estados Unidos. Se ha convertido en una figura legendaria, conocido en todo el mundo como el maestro absoluto de los naipes. Pero mientras su reputación y riqueza han crecido, el príncipe se encuentra cada vez más atormentado por los fantasmas de su turbulento pasado. La sangre derramada, las traiciones y la violencia que tuvo que soportar para llegar a la cima siguen acosándolo, incluso en sus últimos días. Postrado en su lecho de muerte, el príncipe reflexiona con profunda amargura sobre el legado que dejará atrás. Ha logrado construir un verdadero imperio, uno que le ha dado riqueza, poder e influencia más allá de sus sueños más ambiciosos. Pero ¿a qué costo personal? Recuerda vívidamente cómo empezó, como un simple jugador callejero con un talento natural para las cartas. Fue su ingenio, su determinación y su disposición a hacer lo que fuera necesario para conseguir el éxito lo que lo había llevado a la cima.
pero ahora, en sus últimos días, se pregunta si todo eso realmente valió la pena. ¿Acaso todo ese poder y esa riqueza llenaron el vacío que sentía en su interior? ¿Compensaron el alto precio que tuvo que pagar en términos de su alma y sus relaciones más cercanas? Piensa en las oportunidades que perdió, en los momentos con su familia que dejó pasar por perseguir sus ambiciones desenfrenadas. Y luego está el asunto de la violencia. Recuerda con profundo pesar las veces que tuvo que recurrir a métodos brutales para eliminar a sus rivales y mantener su dominio sobre el imperio que había construido. Esos actos lo atormentan incluso ahora, cuando la muerte se cierne sobre él. Con lágrimas en los ojos, el príncipe se lamenta de haber perdido el rumbo. Había sacrificado tanto por construir su imperio que ya ni siquiera sabía quién era realmente. ¿Dónde había quedado el hombre que una vez soñó con una vida sencilla y feliz? Mira a su alrededor, a la lujosa habitación que lo rodea, a los sirvientes y guardaespaldas que lo atienden. Toda esa riqueza y poder no le han traído la paz que tanto anhelaba. Al final, se siente más solo que nunca. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedan, el príncipe hace llamar a sus hijos y a los principales herederos de su imperio. Tiene que asegurarse de que su legado se preserve, pero también quiere transmitirles una importante lección antes de partir. Mis hijos, ustedes ahora son los custodios de todo lo que he construido. Pero les ruego que no cometan los mismos errores que yo. No dejen que el poder y la avaricia los nublen. Recuerden siempre lo que realmente importa en la vida, la familia, la integridad y la felicidad verdadera. Con un tremendo esfuerzo, el príncipe explica a sus herederos que el verdadero triunfo no se mide en riquezas o poder, sino en la capacidad de mantener la integridad y encontrar la felicidad, sin importar el costo. Les insta a no repetir sus propios excesos y a anteponer siempre lo que verdaderamente les dé sentido a sus vidas. Agotado por el esfuerzo, el príncipe cierra los ojos, sabiendo que su tiempo ha llegado a su fin. Ha llegado demasiado lejos en su obsesión por el éxito y el dominio, dejando atrás todo lo que realmente le daba sentido a la vida. Ahora, al final de sus días, su mayor legado será la lección que deja a sus hijos, que el verdadero triunfo no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de mantener la integridad y encontrar la felicidad, sin importar el costo. Esa será su herencia más valiosa.